Bobby Joe estaba casada con Seb Stinnett, y juntos se estaban preparando para el cambio más importante de sus vidas. Ella tenía 8 meses de embarazo de su primer hijo, una niña que esperaban con mucha ilusión. Los familiares esperaban con emoción conocer a la nueva integrante de la familia, y Bobby Joe estaba feliz por convertirse en madre. Su embarazo había traído esperanza y felicidad a todos los que la rodeaban. Fuera de su vida familiar, Bobby Joe tenía una gran pasión por la crianza de Rat Terriers. Pasaba tiempo cuidando a los perros, hablando con otros criadores y participando en una comunidad en línea donde las personas compartían consejos y organizaban ventas de cachorros. Fue a través de este interés en común que entró en contacto con Lisa Montgomery. Las dos mujeres se comunicaban mediante un foro de Internet dedicado a los criadores de Rat Terrier. Según los registros judiciales, Lisa utilizó una identidad falsa mientras hablaba con Bobby Joe sobre cachorros. Sus conversaciones parecían amistosas y se centraban en los perros. Finalmente, Lisa acordó visitar la casa de Bobby Joe el 16 de diciembre de 2004, bajo el pretexto de adoptar un cachorro. Para Bobby Joe, parecía ser simplemente otra reunión normal con una persona que compartía su amor por los perros. No tenía ninguna razón para pensar que la visitante que estaba frente a su puerta tuviera otras intenciones que recoger un cachorro. Lo que ocurrió después de aquella visita se convertiría en uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Lisa Marie Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 en el condado de Pierce, Washington, pero pasó la mayor parte de su infancia en Kansas. Desde el principio, su vida estuvo marcada por las dificultades. Según las pruebas presentadas posteriormente por su equipo de defensa, su madre, Judy Shaughnessy, bebía en exceso durante el embarazo. Lisa nació con síndrome alcohólico fetal, una condición que, según los expertos, le causó daños cerebrales permanentes y afectó su capacidad de juicio, aprendizaje y control de los impulsos. Su infancia se volvió aún más traumática a medida que crecía. Según familiares, Lisa sufrió años de abuso físico, emocional y sexual dentro de su propio hogar. Su madre tenía problemas con el alcoholismo y la casa estaba frecuentemente llena de violencia y miedo. Documentos judiciales posteriores describieron abusos que comenzaron cuando Lisa tenía apenas 3 años y continuaron durante toda su infancia. En lugar de recibir protección, creció rodeada de abandono y explotación. A los 18 años, Lisa se casó con su hermanastro en lo que sus partidarios describirían posteriormente como un matrimonio forzado. La pareja tuvo 4 hijos durante los años siguientes. Aunque intentó formar una familia, el daño emocional de su infancia nunca desapareció. Amigos y familiares notaron que su salud mental se volvió cada vez más inestable con el paso del tiempo. En 1990, Lisa se sometió a una ligadura de trompas, un procedimiento que le impidió tener más hijos. Según documentos judiciales posteriores y escritos de la defensa, ella creía que el procedimiento le había quitado la posibilidad de volver a quedar embarazada. Con el paso de los años, comenzó a decirle a otras personas que estaba esperando otro bebé, aunque esos embarazos no eran reales. Con el tiempo, las historias sobre sus falsos embarazos se hicieron más frecuentes. Compraba artículos para bebé, hablaba sobre próximos partos y convencía a las personas a su alrededor de que se estaba preparando para recibir a otro hijo. Según sus abogados, estas acciones estaban relacionadas con una enfermedad mental grave, años de trauma sin tratar y una identidad profundamente afectada. Nadie a su alrededor se dio cuenta de que estas crecientes ideas delirantes estaban conduciendo hacia un crimen que horrorizaría a toda la nación. A principios de la década de 2000, las historias de Lisa Montgomery sobre sus falsos embarazos ya formaban parte de su vida diaria. Les decía a familiares, amigos y otras personas que estaba esperando otro bebé, a pesar de haberse sometido a una ligadura de trompas años antes. Según los registros judiciales, continuó con el engaño durante meses.
creando la apariencia de que se estaba preparando para dar a luz. Al mismo tiempo, Lisa continuaba participando activamente en grupos en línea dedicados a la crianza de rat terriers. Usando un nombre falso, se unía a conversaciones con otros criadores y hablaba sobre la compra y venta de cachorros. Internet le permitió ganarse la confianza de personas que nunca la habían conocido en persona. Una de esas personas era Bobby Joe Stinnett. Sus conversaciones se centraban en perros, crianza y una posible venta de un cachorro. Nada en los mensajes indicaba que Bobby Joe estuviera en peligro. Ella creía que se estaba comunicando con otra amante de los perros que quería visitar su casa. Según los registros judiciales, Lisa finalmente acordó reunirse con ella el 16 de diciembre de 2004. Dijo que quería ver un cachorro. Bobby Joe aceptó y la recibió en su casa, esperando una visita normal. Al revisar los hechos posteriormente, los investigadores no encontraron ninguna señal clara que hubiera revelado lo que estaba a punto de suceder. Los mensajes en línea parecían normales, y la visita planeada parecía rutinaria. Pero detrás de la identidad falsa y las conversaciones amistosas, Lisa estaba llevando a cabo un plan que pronto conmocionaría a toda la nación. Lo que ocurrió dentro de la casa de Bobby Joe ese día fue mucho más brutal de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras los investigadores reconstruían los acontecimientos que llevaron al asesinato, no encontraron pruebas de que Lisa Montgomery hubiera trabajado con alguien más. Según los registros judiciales, actuó sola. No hubo cómplices, ayudantes contratados, ni nadie esperando para llevar a cabo el crimen junto con ella. En cambio, los fiscales argumentaron que Lisa había planeado cuidadosamente cada paso por su cuenta. Creó una identidad falsa mientras se comunicaba con Bobby Joe Stinnett a través de un foro en línea dedicado a la crianza de rat terriers. Al fingir ser una mujer interesada en comprar un cachorro, se ganó la confianza de Bobby Joe y organizó una visita a su casa. La mañana del 16 de diciembre de 2004, Lisa condujo aproximadamente 130 millas desde Melbourne, Kansas, hasta Skidmore, Missouri. Los investigadores dijeron posteriormente que el viaje no había sido una decisión de último momento. La distancia, la reunión acordada y la identidad falsa apuntaban a una planificación previa. Según los registros judiciales, las pruebas demostraron que Lisa había pasado tiempo preparándose para la visita antes de salir de Kansas. Los fiscales argumentaron que sus acciones demostraban una clara premeditación y no un acto espontáneo. Para cuando llegó a la puerta de Bobby Joe, todo parecía normal. Para Bobby Joe, simplemente era otra visitante que había ido a ver un cachorro. En cuestión de minutos, aquella reunión aparentemente normal se convertiría en uno de los crímenes más horribles de la historia moderna de Estados Unidos. Aproximadamente a la misma hora, Lisa Montgomery salió de Melbourne, Kansas, y comenzó el trayecto de aproximadamente 130 millas hasta Skidmore. Según los registros judiciales, el viaje había sido organizado con anticipación mediante mensajes en línea enviados bajo una identidad falsa. Los investigadores dijeron después que la reunión no había sido accidental, había sido cuidadosamente planeada. Mientras Lisa cruzaba la frontera estatal hacia Missouri, Bobby Joe continuaba con su rutina normal. Tenía 23 años y estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo. Esperaba con ilusión convertirse en madre y confiaba en que la visitante que llegaba a su casa era simplemente otra criadora de perros. Cuando Lisa llegó a la casa, Bobby Joe la invitó a pasar. Las dos mujeres comenzaron a hablar sobre los rat terriers, tal como lo habían hecho por internet. Al principio, todo parecía normal. Según los investigadores, no había nada en la conversación que hubiera alarmado inmediatamente a Bobby Joe. Ella creía que estaba recibiendo a alguien que compartía su interés por la crianza de perros. Entonces todo cambió. Según los registros judiciales, Lisa atacó repentinamente a Bobby Joe dentro de la casa. Los fiscales dijeron que utilizó una cuerda para estrangular a la joven. Durante el forcejeo,
Bobby Joe recuperó brevemente la conciencia y luchó para defenderse, intentando desesperadamente salvar su vida y la de su hija por nacer. La lucha fue violenta. Posteriormente, los investigadores encontraron pruebas que demostraban que Bobby Joe había intentado resistirse al ataque, pero fue sometida. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a investigadores experimentados. Según los registros judiciales, Lisa utilizó un cuchillo de cocina para sacar a la bebé del vientre de Bobby Joe. Las lesiones fueron catastróficas. Bobby Joe sufrió una enorme pérdida de sangre dentro de su propia casa. La bebé recién nacida sobrevivió. Bobby Joe no. Después de sacar a la bebé, Lisa se la llevó consigo, cortó el cordón umbilical y salió rápidamente de la casa, llevando a la recién nacida hasta su vehículo. Según los fiscales, Lisa comenzó entonces el viaje de regreso a Kansas con la bebé. A sus espaldas, la escena del crimen permanecía sin ser descubierta. Dentro de la casa, Bobby Joe había sufrido heridas mortales. Más tarde sería declarada muerta después de ser trasladada al hospital. Mientras tanto, Lisa regresó a Kansas y comenzó a poner en marcha la siguiente parte de su plan. Según los registros judiciales, le dijo a su esposo que había dado a luz a la bebé en casa con la ayuda de unos amigos. Presentó a la recién nacida como si fuera su propia hija. Ante las personas que la rodeaban, actuó como si todo hubiera ocurrido de manera natural. Pero a cientos de millas de distancia, la preocupación estaba creciendo. Familiares y otras personas comenzaron a preocuparse cuando no pudieron comunicarse con Bobby Joe. Cuando fueron a buscarla, hicieron un descubrimiento aterrador dentro de la casa. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Cuando llegaron, encontraron a Bobby Joe gravemente herida. A pesar de todos los esfuerzos por salvarla, murió a causa de sus heridas. La bebé que llevaba en su vientre había desaparecido. El caso se convirtió de inmediato en una carrera contra el tiempo. Los investigadores ahora enfrentaban dos preguntas urgentes. ¿Quién había atacado a Bobby Joe? ¿Y dónde estaba la recién nacida desaparecida? Según los registros judiciales, los detectives se concentraron rápidamente en las comunicaciones recientes de Bobby Joe por Internet. Examinaron registros de computadora, correos electrónicos y mensajes relacionados con sus actividades de crianza de Rat Terriers. Una conversación llamó especialmente su atención: la reunión para ver un cachorro con una mujer que utilizaba una identidad falsa. Esa pista se volvió crucial. Mientras los investigadores rastreaban los contactos en línea, siguieron las pruebas que apuntaban hacia Kansas. Cada nueva pieza de información los acercaba más a identificar a la visitante que había entrado en la casa de Bobby Joe aquella mañana. Menos de 2 días después del asesinato, las autoridades localizaron a Lisa Montgomery. Cuando la confrontaron, encontraron con ella a la bebé desaparecida, con vida. La bebé fue recuperada sana y salva, y posteriormente reunida con su familia. Aunque había sobrevivido a lo inimaginable, crecería sin la madre que había estado esperando con ilusión darle la bienvenida al mundo. Lisa fue puesta bajo custodia. Según los registros judiciales, confesó el crimen después de su arresto. La impactante secuencia de acontecimientos, desde una conversación en línea sobre cachorros hasta el asesinato de una mujer embarazada y el secuestro de su recién nacida, dejó a investigadores, fiscales y al público tratando de comprender cómo había ocurrido una tragedia semejante. Mientras la nación asimilaba los detalles aterradores, la atención pasó de la escena del crimen al tribunal, donde cada decisión tomada por Lisa Montgomery sería examinada con extraordinario detalle. En Missouri, la familia de Bobby Joe Stinnett enfrentaba un dolor inimaginable. La joven que esperaba con tanta ilusión convertirse en madre había perdido la vida y su bebé había desaparecido. La noticia del brutal ataque se extendió rápidamente, dejando conmocionada a la pequeña comunidad de Skidmore. Familiares, amigos y vecinos esperaban desesperadamente que la recién nacida siguiera con vida. Las autoridades trataron el caso como una emergencia,
Una búsqueda a nivel nacional comenzó casi de inmediato, mientras los investigadores trabajaban día y noche para localizar a la bebé desaparecida antes de que fuera demasiado tarde. Según los registros judiciales, los detectives siguieron las pistas de los contactos recientes de Bobby Joe por Internet, convencidos de que esas comunicaciones podían llevarlos hasta la secuestradora. Sus esfuerzos dieron resultado en menos de 2 días. En cambio, los fiscales argumentaron que Lisa había planeado cuidadosamente cada paso por su cuenta. Creó una identidad falsa mientras se comunicaba con Bobby Joe Stinnett a través de un foro en línea dedicado a la crianza de rat terriers. Al fingir ser una mujer interesada en comprar un cachorro, se ganó la confianza de Bobby Joe y organizó una visita a su casa. La mañana del 16 de diciembre de 2004, Lisa condujo aproximadamente 130 millas desde Melbourne, Kansas, hasta Skidmore, Missouri. Los investigadores dijeron posteriormente que el viaje no había sido una decisión de último momento. La distancia, la reunión acordada y la identidad falsa apuntaban a una planificación previa. Según los registros judiciales, las pruebas demostraron que Lisa había pasado tiempo preparándose para la visita antes de salir de Kansas. Los fiscales argumentaron que sus acciones demostraban una clara premeditación y no un acto espontáneo. Para cuando llegó a la puerta de Bobby Joe, todo parecía normal. Para Bobby Joe, simplemente era otra visitante que había ido a ver un cachorro. En cuestión de minutos, aquella reunión aparentemente normal se convertiría en uno de los crímenes más horribles de la historia moderna de Estados Unidos. Aproximadamente a la misma hora, Lisa Montgomery salió de Melbourne, Kansas, y comenzó el trayecto de aproximadamente 130 millas hasta Skidmore. Según los registros judiciales, el viaje había sido organizado con anticipación mediante mensajes en línea enviados bajo una identidad falsa. Los investigadores dijeron después que la reunión no había sido accidental, había sido cuidadosamente planeada. Mientras Lisa cruzaba la frontera estatal hacia Missouri, Bobby Joe continuaba con su rutina normal. Tenía 23 años y estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo. Esperaba con ilusión convertirse en madre y confiaba en que la visitante que llegaba a su casa era simplemente otra criadora de perros. Cuando Lisa llegó a la casa, Bobby Joe la invitó a pasar. Las dos mujeres comenzaron a hablar sobre los rat terriers, tal como lo habían hecho por Internet. Al principio, todo parecía normal. Según los investigadores, no había nada en la conversación que hubiera alarmado inmediatamente a Bobby Joe. Ella creía que estaba recibiendo a alguien que compartía su interés por la crianza de perros. Entonces todo cambió. Según los registros judiciales, Lisa atacó repentinamente a Bobby Joe dentro de la casa. Los fiscales dijeron que utilizó una cuerda para estrangular a la joven. Durante el forcejeo, Bobby Joe recuperó brevemente la conciencia y luchó para defenderse, intentando desesperadamente salvar su vida y la de su hija por nacer. La lucha fue violenta. Posteriormente, los investigadores encontraron pruebas que demostraban que Bobby Joe había intentado resistirse al ataque, pero fue sometida. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a investigadores experimentados. Según los registros judiciales, Lisa utilizó un cuchillo de cocina para sacar a la bebé del vientre de Bobby Joe. Las lesiones fueron catastróficas. Bobby Joe sufrió una enorme pérdida de sangre dentro de su propia casa. La bebé recién nacida sobrevivió. Bobby Joe no. Después de sacar a la bebé, Lisa se la llevó consigo. Cortó el cordón umbilical y salió rápidamente de la casa, llevando a la recién nacida hasta su vehículo. Según los fiscales, Lisa comenzó entonces el viaje de regreso a Kansas con la bebé. A sus espaldas, la escena del crimen permanecía sin ser descubierta. Dentro de la casa, Bobby Joe había sufrido heridas mortales. Más tarde sería declarada muerta después de ser trasladada al hospital. Mientras tanto, Lisa regresó a Kansas y comenzó a poner en marcha la siguiente parte de su plan. Según los registros judiciales, le dijo a su esposo que había dado a luz a la bebé en casa con la ayuda de unos amigos.
presentó a la recién nacida como si fuera su propia hija. Ante las personas que la rodeaban, actuó como si todo hubiera ocurrido de manera natural. Pero a cientos de millas de distancia, la preocupación estaba creciendo. Familiares y otras personas comenzaron a preocuparse cuando no pudieron comunicarse con Bobby Joe. Cuando fueron a buscarla, hicieron un descubrimiento aterrador dentro de la casa. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Cuando llegaron, encontraron a Bobby Joe gravemente herida. A pesar de todos los esfuerzos por salvarla, murió a causa de sus heridas. La bebé que llevaba en su vientre había desaparecido. El caso se convirtió de inmediato en una carrera contra el tiempo. Los investigadores ahora enfrentaban dos preguntas urgentes. ¿Quién había atacado a Bobby Joe? ¿Y dónde estaba la recién nacida desaparecida? Según los registros judiciales, los detectives se concentraron rápidamente en las comunicaciones recientes de Bobby Joe por Internet. Examinaron registros de computadora, correos electrónicos y mensajes relacionados con sus actividades de crianza de Rat Terriers. Una conversación llamó especialmente su atención, la reunión para ver un cachorro con una mujer que utilizaba una identidad falsa. Esa pista se volvió crucial. Mientras los investigadores rastreaban los contactos en línea, siguieron las pruebas que apuntaban hacia Kansas. Cada nueva pieza de información los acercaba más a identificar a la visitante que había entrado en la casa de Bobby Joe aquella mañana. Menos de 2 días después del asesinato, las autoridades localizaron a Lisa Montgomery. Cuando la confrontaron, encontraron con ella a la bebé desaparecida, con vida. La bebé fue recuperada sana y salva y posteriormente reunida con su familia. Aunque había sobrevivido a lo inimaginable, crecería sin la madre que había estado esperando con ilusión darle la bienvenida al mundo. Lisa fue puesta bajo custodia. Según los registros judiciales, confesó el crimen después de su arresto. La impactante secuencia de acontecimientos, desde una conversación en línea sobre cachorros hasta el asesinato de una mujer embarazada y el secuestro de su recién nacida, dejó a investigadores, fiscales y al público tratando de comprender cómo había ocurrido una tragedia semejante. Mientras la nación asimilaba los detalles aterradores, la atención pasó de la escena del crimen al tribunal, donde cada decisión tomada por Lisa Montgomery sería examinada con extraordinario detalle. En Missouri, la familia de Bobby Joe Stinnett enfrentaba un dolor inimaginable. La joven que esperaba con tanta ilusión convertirse en madre había perdido la vida y su bebé había desaparecido. La noticia del brutal ataque se extendió rápidamente, dejando conmocionada a la pequeña comunidad de Skidmore. Familiares, amigos y vecinos esperaban desesperadamente que la recién nacida siguiera con vida. Las autoridades trataron el caso como una emergencia. Una búsqueda a nivel nacional comenzó casi de inmediato, mientras los investigadores trabajaban día y noche para localizar a la bebé desaparecida antes de que fuera demasiado tarde. Según los registros judiciales, los detectives siguieron las pistas de los contactos recientes de Bobby Joe por Internet, convencidos de que esas comunicaciones podían llevarlos hasta la secuestradora. Sus esfuerzos dieron resultado en menos de 2 días. Los agentes encontraron a la bebé con vida en la casa de Lisa Montgomery en Kansas. La recién nacida fue rescatada sana y salva y posteriormente reunida con su familia, brindando un pequeño momento de alivio en medio de una tragedia devastadora. Sin embargo, para los seres queridos de Bobby Joe, la alegría por la supervivencia de la bebé nunca podría borrar el dolor de perder a una esposa, hija y futura madre dedicada. La investigación estaba lejos de terminar, y los fiscales ya estaban preparando el caso que llevaría a Lisa Montgomery ante un tribunal federal. Mientras los detectives aseguraban la escena del crimen en Skidmore, Missouri, comenzaron a recopilar cada elemento de evidencia que pudiera explicar lo ocurrido dentro de la casa de Bobby Joe Stinnett. Los investigadores documentaron la escena.
reunieron pruebas forenses y entrevistaron a familiares, amigos y vecinos para reconstruir las últimas horas de su vida. Las entrevistas con testigos ayudaron a reforzar la cronología. Varias personas confirmaron que Bobby Joe esperaba a una visitante interesada en un cachorro. Según los registros judiciales, esas declaraciones coincidían con los registros en línea y llevaron a los investigadores hacia la mujer desconocida que había viajado hasta Skidmore. Mientras los investigadores rastreaban los contactos por Internet, las pruebas los llevaron a través de las fronteras estatales hasta Kansas. Cada nueva entrevista y cada registro digital reducía el campo de búsqueda. La investigación avanzó rápidamente porque la vida de una bebé recién nacida estaba en juego. Según los registros judiciales, los detectives combinaron declaraciones de testigos, registros de Internet y evidencia física para identificar a Lisa Montgomery como su principal sospechosa. Con las pistas fortaleciéndose cada hora, los investigadores se prepararon para confrontar a la mujer que creían responsable de uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. La investigación llegó a su punto decisivo menos de 2 días después de que Bobby Joe Stinnett fuera asesinada. Según los registros judiciales, los detectives siguieron el rastro de mensajes en línea, declaraciones de testigos y otras pruebas desde Missouri hasta Melbourne, Kansas. Cada pista apuntaba a una sola persona, Lisa Montgomery. Los agentes de la ley acudieron a la casa de Lisa, donde hicieron un descubrimiento extraordinario. Dentro de la vivienda estaba la bebé recién nacida que había desaparecido. La pequeña estaba con vida y parecía encontrarse en condición estable. Los agentes pusieron inmediatamente a la niña bajo protección, poniendo fin a la búsqueda nacional y permitiendo que fuera reunida con su familia. Lisa fue detenida sin que la bebé sufriera más daños. Según los registros judiciales, los investigadores la interrogaron sobre los acontecimientos del 16 de diciembre de 2004. Durante la entrevista, Lisa confesó haber matado a Bobby Joe Stinnett y haber sacado a la bebé de la casa. La confesión coincidía con las pruebas que los investigadores ya habían reunido. Las comunicaciones por Internet demostraban que Lisa había organizado la visita utilizando una identidad falsa. Las declaraciones de los testigos confirmaban que Bobby Joe la estaba esperando. El hallazgo de la recién nacida en la casa de Lisa proporcionó otro vínculo fundamental en el caso. Debido a que la bebé había sido trasladada a través de las fronteras estatales, el caso quedó bajo jurisdicción federal. Los fiscales acusaron a Lisa Montgomery de secuestro federal con resultado de muerte, un cargo que la hacía elegible para recibir la pena de muerte federal. Con el arresto completado y las pruebas aseguradas, el caso pasó de la sala de investigación al tribunal, donde cada detalle pronto sería examinado ante un jurado. El caso de Lisa Montgomery llegó a un tribunal federal en 2007. Para entonces, los investigadores creían haber reunido pruebas abrumadoras. Según los registros judiciales, los fiscales argumentaron que Lisa había planeado cuidadosamente el crimen. Señalaron el uso de una identidad falsa en el foro de criadores de Rat Terrier, la visita que había organizado a la casa de Bobby Joe Stinnett, el viaje desde Kansas hasta Missouri y sus acciones después de llevarse a la bebé recién nacida. Los fiscales dijeron al jurado que las pruebas demostraban una clara premeditación y una planificación deliberada. La defensa no negó que Lisa fuera responsable de la muerte de Bobby Joe. En cambio, sus abogados se enfocaron en su historia de toda una vida de traumas y enfermedades mentales graves. Presentaron pruebas de que había nacido con síndrome alcohólico fetal y que había sufrido años de abuso físico, emocional y sexual durante su infancia. Expertos en salud mental declararon que esas experiencias le habían dejado graves problemas psicológicos. Según la defensa, la enfermedad mental de Lisa, que no había recibido tratamiento, y su pasado traumático, afectaron su manera de pensar y su capacidad de juicio al momento del crimen. Después de escuchar semanas de testimonios y revisar las pruebas,
el jurado declaró a Lisa Montgomery culpable de secuestro federal con resultado de muerte. Durante la fase de sentencia, los jurados consideraron tanto la brutalidad del crimen como las pruebas relacionadas con su salud mental. Finalmente, decidieron que la pena de muerte era el castigo apropiado. Lisa fue sentenciada a muerte, convirtiéndose en la única mujer en el corredor de la muerte federal de Estados Unidos. La batalla legal no terminó ahí. Durante los años siguientes, sus abogados presentaron numerosas apelaciones, argumentando que sus abogados durante el juicio no habían presentado por completo la magnitud de su daño cerebral, los abusos sufridos durante su infancia y su enfermedad mental. También afirmaron que padecía trastornos psicológicos graves que deberían haber impedido su ejecución. Los fiscales se opusieron a esas apelaciones y sostuvieron que las pruebas respaldaban tanto la condena como la sentencia. Mientras tribunal tras tribunal rechazaba los recursos, el caso se convirtió en uno de los casos de pena de muerte federal más observados y controversiales de la historia reciente de Estados Unidos. Después de recibir su sentencia de muerte en 2007, Lisa Montgomery fue trasladada al Centro Médico Federal de Carswell, Texas, donde permaneció como la única mujer en el corredor de la muerte federal. Durante los años siguientes, sus abogados continuaron presentando apelaciones ante los tribunales federales. Según los registros judiciales, argumentaron que sus años de abuso, el síndrome alcohólico fetal, el daño cerebral y la grave enfermedad mental no habían sido considerados plenamente durante su juicio y sentencia. Solicitaron a los tribunales que redujeran su condena a cadena perpetua. Su ejecución estaba originalmente programada para 2020, pero fue retrasada. Una de las postergaciones estuvo relacionada con la pandemia de COVID-19, mientras que decisiones judiciales adicionales detuvieron temporalmente la ejecución mientras su equipo legal continuaba impugnando la sentencia. El caso permaneció incierto hasta las últimas horas. La noche del 12 de enero de 2021, una serie de solicitudes legales de emergencia llegaron a los tribunales más altos del país. Se emitieron suspensiones temporales de la ejecución y posteriormente fueron impugnadas. Finalmente, esa misma noche, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las suspensiones, permitiendo que la ejecución siguiera adelante. En las primeras horas del 13 de enero de 2021, Lisa Montgomery fue ejecutada mediante inyección letal en el Complejo Correccional Federal de Terre Haute, Indiana. Los testigos observaron mientras los funcionarios de la prisión llevaban a cabo la sentencia. Cuando le preguntaron si deseaba hacer una declaración final, Montgomery respondió tranquilamente, no. Fue declarada muerta a la 1:31 a.m., hora estándar del este. Su ejecución marcó un momento histórico. Lisa Montgomery se convirtió en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de Estados Unidos desde 1953 y en la 11ª ejecución federal realizada después de que el gobierno federal reanudara las ejecuciones en 2020, tras una pausa de 17 años. Con la sentencia cumplida, uno de los casos más debatidos de la justicia penal estadounidense moderna llegó a su fin. Pero las preguntas relacionadas con el trauma, la enfermedad mental, la justicia y la responsabilidad continúan siendo discutidas hasta el día de hoy. La ejecución de Lisa Montgomery cerró un capítulo del caso, pero nunca podría borrar el dolor que dejó atrás. La familia de Bobby Joe Stinnett perdió a una hija, esposa y futura madre amorosa, cuya vida fue arrebatada apenas unas semanas antes de que diera a luz. Esa pérdida continúa siendo sentida por todos los que la conocieron. Hubo una pequeña luz en medio de la tragedia. La hija de Bobby Joe sobrevivió. Rescatada menos de 2 días después del crimen, Victoria Joe fue devuelta a su familia y tuvo la oportunidad de crecer rodeada de las personas que la querían. Su supervivencia sigue siendo uno de los pocos momentos de esperanza en una historia que, de otro modo, resulta desgarradora.
Al mismo tiempo, el caso de Lisa Montgomery continúa planteando preguntas difíciles sobre el trauma infantil, las enfermedades mentales graves y los límites del sistema de justicia penal. Nos recuerda que las víctimas merecen justicia, pero también desafía a la sociedad a reflexionar sobre cómo el abuso y las enfermedades mentales sin tratamiento pueden moldear la vida de una persona. ¿Qué parte de este caso te impactó más? Déjanos saber en los comentarios. Si aprecias las historias de crimen verdadero, cuidadosamente investigadas y basadas en hechos verificados, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro próximo caso.